Emma? Sí, ahí estamos bien. Bueno, entonces, pues como tema inicial, como para empezar con estas sesiones pues, de neurocirugía funcional, decidí pues iniciar con la parte de manejo del dolor, que es algo a lo que nos enfrentamos muy comúnmente en varios escenarios, en diferentes patologías. Y muchas veces vemos casos complejos de dolor que no responden pues adecuadamente al manejo convencional con analgésicos orales o incluso con el manejo endovenoso que se le da pues aquí en la institución. Y me pareció pues prudente que por lo menos tengamos conocimiento sobre cómo se genera el dolor, particularmente el dolor neuropático, es lo que vamos a ver hoy, en situaciones pues patológicas que pueden o no estar relacionadas a nuestros procedimientos quirúrgicos, y cuáles son las opciones de manejo quirúrgico que tenemos con estos pacientes. Pues la parte de las opciones de manejo, pues a modo como de que conozcamos cuáles son las opciones sin entrar en detalle pues, sobre la técnica quirúrgica, que eso lo podríamos entrar a ver ya en una sesión pues más adelante. Entonces, pues vamos a empezar con qué es la sensación de dolor. Entonces, la definición de dolor es que es una percepción que es multidimensional, que no solo va a involucrar la percepción sensorial de lo que es la sensación de dolor, sino que también va a involucrar otros factores cognitivos, emocionales y ya como respuestas a nivel muscular y a nivel fisiológico. Entonces, pues inicialmente se ha postulado como que es un mecanismo protector que va a detectar el daño tisular o por lo menos la potencialidad de un daño tisular. Entonces, para eso existe el modelo de dolor de Descartes, que es de los modelos pues, más antiguos que tenemos, en los cuales se planteó lo que aún sigue siendo aceptado como el modelo exageradamente simplificado de lo que es el dolor. Y es que hay una percepción que inicia en la periferia, que es enviada la información al sistema nervioso central, donde el cerebro lo procesa y hace que el cuerpo reaccione. Entonces, todo se da como una reacción central. Pero pues, como mencionó, no todo es tan sencillo. Esa es la versión simplificada de Descartes de hace cientos de años. Ya actualmente, ya con técnicas de imágenes funcionales, se ha encontrado que hay otras estructuras que entran a jugar en la parte del manejo y la interpretación del dolor a nivel central y a nivel periférico. Entonces, como muestra, este es un diagrama cortesía del Dr. Burchill, que es una de las personas que más ha estudiado dolor en el mundo, y que pues plantea todo el tipo de conexiones que puede haber a nivel central. Ahorita más adelante las vamos a ver un poco más concienzudamente. Y esto es importante, conocer estas estructuras, porque gran parte de ellas pueden ser un target para una intervención quirúrgica que nos puede ayudar a modular el dolor que sufren los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay estados patológicos, cuando hablamos de un estado patológico del dolor, no es simplemente pues que haya, o sea, la presencia de dolor por sí sola no es patológica, como ya mencioné, es un mecanismo protector, sino que lo importante es que el dolor no persista una vez haya finalizado el estímulo. O sea, una vez el daño tisular esté resuelto o la potencialidad del daño tisular haya sido evitada, el dolor debe cesar, pero si este persiste en ausencia de un estímulo, pues ya ahí ya van a empezar a haber una serie de cambios en cuanto a cómo se va a percibir ese dolor y cómo vamos a reaccionar frente a él, y va a generar cambios en este circuito que vemos acá, de forma que va a haber cambios a futuro a nivel cognitivo y emocional ya relacionados con la persistencia del dolor. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a mejorar el dolor, cómo vamos a tratar el dolor, lo que en realidad tenemos es una finalidad, que es interrumpir o modificar cómo se está percibiendo ese dolor. Ya cuando hablamos de dolor neuropático crónico, este es un tipo de dolor en específico, ¿sí? Hay varios dolores en los que uno pues, puede percibir, donde vamos a encontrar el dolor nociceptivo, que es el dolor que es derivado del estímulo doloroso, el dolor inflamatorio, ¿sí? Y tenemos el dolor neuropático crónico, que es el que nos atañe en esta situación. Entonces, es un dolor
pues que involucra varias etiologías, no es una única etiología que nos va a causar el dolor neuropático, y pues como bien va a tener también varios mecanismos. Entonces, lo importante para determinar que un dolor es neuropático crónico es que es un dolor que suele ser refractario a manejo médico cuando supera los 3 meses de persistencia de este, cuando se genera secundario como una complicación a una intervención quirúrgica, o cuando los manejos quirúrgicos apuntados a la modulación o a la alteración del procesamiento del dolor pueden proveer algo de alivio. Entonces, la definición que tiene como tal la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, que es la IASP, es que el dolor neuropático es un dolor que está causado por una lesión o una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Esta lesión puede ser tanto de origen periférico como de origen central. Y la presentación va a tener tanto síntomas negativos como síntomas positivos. Entonces, los síntomas que vamos a tener son, dependiendo del tipo de daño que tengamos, sea a nivel periférico o central, vamos a tener síntomas negativos, que es la disminución del estímulo o la disminución en la percepción del estímulo, que es la sensación de hipoestesia, anestesia o entumecimiento. Esto se da secundario pues cuando hay lesiones nerviosas que generan abulsión o disrupción de una estructura sensitiva, que lo que va a causar es pérdida de la función. Entonces vamos a tener síntomas negativos. Sin embargo, cuando no hay daño completo de la estructura y no hay pérdida de la continuidad de la estructura, lo que podemos generar son procesos de hiperexcitabilidad, que lo que van a generar son aumento de los síntomas, aumento de la estimulación y aumento de las sensaciones que va a haber. Entonces tenemos parestesias o disestesias, que como tal no son relacionadas a la parte dolorosa, pero son una consecuencia de la prolongación de los estímulos dolorosos, porque empieza a activarnos otras vías de las vías pues de sensibilidad. Entonces ahí empezamos a hacer una hiperactivación de lo que son las estructuras de tacto simple y tacto profundo. Entonces ahí empiezan a aparecer las parestesias y disestesias asociadas a episodios y a procesos de hiperalgesia, que es el aumento exagerado de una sensación que genera dolor, y la alodinia, que es la percepción del dolor en ausencia de un estímulo doloroso. ¿Sí? Entonces, pues como les decía, ¿qué opciones de manejo tengo en caso de que el paciente nos presente con un dolor neuropático crónico, sea tanto con síntomas negativos, pero principalmente con síntomas positivos, ¿sí? Que son los más incómodos para los pacientes? Pues yo tengo dos opciones: hacer manejos que son moduladores, que lo que nos van a hacer es que van a aumentar el control del dolor y nos van a cambiar la percepción de cómo el dolor se percibe a nivel central. Entonces ahí tenemos lo que son los electroestimuladores y los sistemas de administración de fármacos intratecales, y las lesiones destructivas, que son pues, lesiones selectivas en ciertos puntos que se consideran generadores de dolor, que simplemente pues cortando la afluencia de estos sitios pues vamos a lograr un control del dolor. Ahora, ¿cómo se genera la percepción del dolor? Entonces vamos a entender primero cómo percibimos el dolor, para después ver en qué momento es que se daña esa percepción del dolor y cuándo se vuelve algo patológico y cómo podemos atacar ese momento patológico. Entonces, a grandes rasgos tenemos unas aferentes nociceptivas primarias, que son los nervios pues, sensitivos aferentes, que son usualmente pues, los nervios periféricos. Ellos van a percibir el estímulo doloroso, que puede ser un estímulo tipo mecánico, térmico o químico, ¿sí? O incluso estímulos clínicos pues como pues al interior del cuerpo, que pueden ser relevantes, que nos pueden dar también por procesos patológicos que pueden ser mecánicos, como en el caso de la osteoartrosis, o cuando hay injuria de órganos y nos puede causar pues dolores viscerales inespecíficos. Entonces, esas aferentes nociceptivas lo que van es enviar información hacia proyecciones centrales. Entonces ya empezamos a hablar de estructuras a nivel medular y a nivel cortical, y estas estructuras en respuesta al dolor van a generar un control descendente, que vemos aquí dibujado en la gráfica, un control descendente, ¿sí? Entonces este es el dolor nociceptivo normal, que cuando tenemos
cuando tenemos ausencia de estímulo, pues no hay presencia de dolor. Cuando tenemos un estímulo táctil no doloroso, tampoco hay presencia de dolor. Y una vez empezamos con estímulos táctiles dolorosos, empieza a incrementar el dolor, pero con una respuesta limitada en el tiempo. A mayor estímulo, mayor intensidad del dolor y un poco de mayor duración del estímulo doloroso. ¿Sí? Entonces, este es el dolor pues, que sentimos cada vez que se genera alguna lesión pues, que se limita en el tiempo. Ahora, ¿cómo se captan esos estímulos? Entonces, vamos a empezar desde lo más periférico hasta la región más central. Entonces, tenemos pues, nuestra primera estructura, que son las neuronas sensitivas primarias, que son principalmente neuronas unipolares que poseen un único axón que se bifurca en una prolongación periférica y en una prolongación central. Entonces, la prolongación periférica es usualmente la más larga, porque estamos hablando pues, de neuronas sensitivas. Entonces, esta prolongación periférica va a finalizar en las estructuras que son capaces de detectar los estímulos potencialmente nocivos. Usualmente hablamos de las terminales libres y los receptores de Ruffini y de Krauss. Estos nos van... discúlpeme un segundito, que es que estoy de turno, entonces discúlpeme un segundo. Dale, no hay lío. Listo, sigo. Disculpen. Bueno, entonces tenemos los receptores, que son los que van a captar los estímulos externos, que usualmente son calor, químicos o mecánicos. Estos van a captarlo y lo van a enviar la información hacia su centro de procesamiento, hacia el cuerpo neuronal, que se encuentra pues, ubicado en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Sí? Aquí se puede generar un proceso de modulación inicial del dolor o incluso de amplificación del dolor y repetición del impulso hacia la prolongación central, que ya va a entrar pues, al sistema nervioso central, a la zona del 3. ¿Sí? Entonces, usualmente estas neuronas manejan lo que es glutamato como primer neurotransmisor, pero yo he visto que particularmente las neuronas que están involucradas en el manejo del dolor van a manejar principalmente lo que son neuropéptidos, lo que es la sustancia P y el péptido relacionado a la calcitonina, que es el CGRP. Entonces, cuando esto pues, es lo que transmiten a nivel sistema nervioso central. Entonces, ¿qué pasa? Estos péptidos no solo se encuentran localizados en el ganglio de la raíz dorsal, sino que también hay una pequeña cantidad que se localiza en las terminaciones libres. ¿Sí? Y cuando se generan estimulaciones exageradas sobre esas terminales libres, lo que va a hacer es que se va a liberar neuropéptido a nivel periférico. Y eso va a generar que se den cambios locales a nivel diatrófico, a nivel de la piel, que se va a reflejar en vasodilatación, extravasación plasmática y reclutamiento de células inmunes. O sea, un proceso inflamatorio no infeccioso, que es lo que normalmente vemos cuando se generan lesiones tisulares, sea por caídas, golpes, etc. Esa es la causa pues, de esta inflamación y es la liberación de neuropéptidos a nivel central. Ahora, cuando estamos en el ganglio de la raíz dorsal, tenemos ciertos mecanismos de compensación y de amplificación de la señal. Entonces, tenemos varios receptores. Esta estructura, este es el ganglio de la raíz dorsal, y estos son los receptores que se encuentran pues, en la superficie de cada una de las neuronas que pues, hacen su paso de información por ahí, y ellas van a recibir información no solo de los neuropéptidos, que son los que más se van a manejar, sino que también vamos a tener
influencia de neurotrofinas, citoquinas, principalmente la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, y los mediadores adrenérgicos, principalmente la adrenalina pues endógena. Esto va a generar una amplificación de la cascada que, si bien si estamos en un estado no patológico, estos segundos mensajeros lo que van a hacer es que nos van a abrir y nos van a permitir la activación de receptores térmicos y receptores mecánicos, que usualmente son receptores de tipo iónico. Esto nos va a generar pues un potencial de acción que viajará por la prolongación central hasta nivel medular, y ahí se va a plantear pues la acumulación de los estímulos, de los potenciales, para que se genere ya como tal la percepción de dolor. Entonces ahorita más adelante vamos a ver lo que es la teoría de la compuerta, que de eso trata básicamente, un acúmulo de estímulos nociceptivos que hasta que llegan a un umbral no van a ser percibidos a nivel central. Sin embargo, existe que algunas personas en situaciones patológicas y en estados de inflamación severa, tenemos estos canales de voltaje, estos canales de sodio activados por voltaje, que son resistentes a la tetrodotoxina. Usualmente se conocen como los NaV 1.8, que son pues los receptores de voltaje de sodio 1.8, y estos solamente se abren en situaciones patológicas en las cuales hay una disminución del pH local en estados de inflamación muy avanzada, y permiten que estas neuronas del ganglio de la raíz dorsal tengan una mayor sensibilidad y un menor umbral para su activación, lo que va a facilitar la generación de un potencial de acción que pueda ser percibido a nivel central. ¿Sí? Entonces aquí lo que vemos es que en un estado pues, de inflamación normal se va a dar la activación de varios receptores que van a activar un sistema de segundos mensajeros y van a causar la despolarización a nivel de la membrana, con la generación de potenciales de acción que van a necesitar un potencial aditivo. Sin embargo, hay ciertas personas que tienen estas mutaciones que van a ser más susceptibles, que se pueden activar en situaciones patológicas y van a aumentar la percepción de los estímulos dolorosos. Ahora, entonces, una vez ya la información se transmite a nivel central, vamos a tener el primer relevo, que se da en el asta dorsal de la médula espinal. Entonces, lo primero que tenemos es la zona del DRES, que es la zona de entrada de la raíz dorsal, que en realidad pues, es un área anatómica en el cual se separan los dos tipos de fibras que tenemos para la percepción del dolor. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fibras, las fibras tipo A, ¿sí?, que tenemos varias subclases. Entonces están las tipo A beta, que son usualmente encargadas del manejo de la información de tipo táctil. Tenemos las gamma, que también son para la parte de la percepción de la propiocepción. Y tenemos las fibras A delta. Las fibras A delta son unas fibras gruesas, mielinizadas, que se encargan de percepción del dolor. Y tenemos unas segundas fibras del dolor, que son unas fibras mucho más pequeñas, de menor velocidad, que son las fibras tipo C. Estas son fibras no mielinizadas, por ende la lentitud. Por eso, cuando tenemos estos dos tipos de fibras, tenemos los dos tipos de comportamientos que tiene el dolor. Cuando inicialmente tenemos un golpe o una lesión aguda, un pinchazo, una punzada, tenemos un dolor rápido, agudo, difícilmente localizable, que es el que maneja las fibras tipo A. Entonces, este es un dolor que nos identifica a grosso modo cuál es la zona comprometida, y ya una vez se genera ese impulso inicial por la fibra A, por las fibras de tipo A, se genera casi que una respuesta motora automática, refleja, que nos hace pues disminuir el estímulo. ¿Sí? Entonces, cuando nos pegamos en el dedo chiquito del pie cada vez que uno camina por la cama, uno inmediatamente se golpea, la reacción inmediata es el control muscular, me retiro de la lesión, siento el dolor, lo ubico, pero no es hasta que llega la información de las fibras tipo C que ya tengo la localización exacta del dolor, el tipo de dolor que estoy sintiendo, y se empiezan a generar todos los procesos inflamatorios, todo desencadenado ya por las fibras tipo C. Entonces, cuando estos dos tipos de información llegan a
al asta dorsal, ellos van a llegar pues casi que por dos lados. Ellas se empiezan a dividir ya cuando están llegando a la zona del 3. Entonces, por un lado van a entrar las fibras largas, y por el otro lado van a llegar las fibras cortas, pues las pequeñas, ¿sí? Y ahí, a la entrada del asta dorsal, voy a tener mi sistema de control de compuerta, que fue un modelo que propuso Melchak y Walsh en 1965. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener es una sumatoria de estímulos. Entonces, apenas entran los primeros axones, se van a encontrar con la sustancia gelatinosa, que es el principal relevo de la nocicepción. De hecho, de ahí, las fibras tipo C, casi que en su totalidad, van a entregar la información al tracto de Lissauer, que se encuentra pues, en el área de la sustancia gelatinosa. Este tracto de Lissauer es un tracto que va a descender o ascender 1 o 2 niveles, lo que permite que la información de dolor no sea limitada a un segmento medular, sino que se expanda a varios segmentos, lo que lo hace más difícil de localizar, y entrega a la sustancia gelatinosa. En la sustancia gelatinosa se va a dar la sumatoria de poderes, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos? Los estímulos nociceptivos que van a sumar para hacer ya la transferencia al control central, a la neurona de segundo orden, ¿sí? Entonces, una vez tenemos una vez tengo suficientes estímulos nociceptivos, ¿sí? La compuerta se va a abrir, ¿sí? Este proceso, que normalmente está inhibitorio, se va a abrir y me va a generar el impulso de un estímulo y la percepción central del dolor. Cabe recalcar que este esquema también tiene la presencia pues, de un axón colateral, que lo que va a hacer es que procede de las fibras grandes, que lo que va a hacer es que él se puede saltar todo este sistema de compuerta y activar inmediatamente el control central del dolor para disminuir la acción de la percepción del dolor a nivel local. No sé si me hago entender. Entonces, tenemos una serie de estímulos que van a irse acumulando aquí en la sustancia gelatinosa hasta que, llegado un umbral, disminuyen el poder inhibitorio y logran que pase el estímulo para que ella suba a nivel central, ¿sí? Esa es como la teoría de la compuerta. Y el axón colateral lo que nos va a lograr es que hay una vía alterna un poco más rápida, que va a hacer que percibamos el dolor a nivel central para que inicie los sistemas de control, que ya les vamos a ver. ¿Listo? Otra cosa importante que sucede aquí a este nivel es que existe un grupo de células que se llama las células WDR, que son de rango dinámico amplio. Estas son unas células que se encuentran un poco más profundas a la sustancia gelatinosa, y ellas lo que van a hacer es que nos van a contextualizar el dolor y tienen la capacidad de responder aquí a nivel local la mediación de los impulsos. Entonces, son una serie de interneuronas, por así decirlo, que cuando reciben los impulsos dolorosos, ellas se activan y empiezan procesos de inhibición del dolor. ¿Y cómo van a inhibir ese dolor? Ellos lo van a inhibir mediante la activación de otras neuronas no nociceptivas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que las neuronas de rango amplio dinámico van, por ejemplo, una vez reciben un estímulo térmico doloroso, van a activar sensaciones de vibración o sensaciones de tacto simple, para que eso logre disminuir la percepción del dolor aquí a nivel local medular. Entonces, ese es uno de los primeros sistemas de modulación del dolor que tenemos a nivel central, que es apenas ingresa la señal a la médula. ¿Listo? Una vez ya se da la activación del control central por el axón colateral, ya tenemos que hay varios centros superiores que han percibido que hay un estímulo doloroso que deben disminuir la percepción del dolor, ¿sí? Porque pues saben que percibamos el dolor, pero pues no necesariamente tiene que ser tanta cantidad. Entonces, lo que se hace para modulación local es que existe
un poco más arriba, a nivel vulvar, la sustancia gris periacueductal, que cuando estamos pues, más arriba tenemos pues, la sustancia gris periventricular, y esta sustancia gris periacueductal, cuando recibe estímulos medulares de una percepción de dolor, ella va a generar una analgesia mediada por opioides. Entonces, cuando el estímulo doloroso está subiendo, entrega información a la sustancia gris periacueductal, que a su vez va a devolver información a la médula para hacer un control, una liberación local de opioides endógenos. Esto mismo sucede con otra estructura que está pues, más recientemente estudiada, que es la porción rostroventral del bulbo raquídeo, donde se encuentran algunos de los núcleos del RAFE. ¿Sí? Estos núcleos del RAFE son estructuras serotoninérgicas, que lo que van a hacer es regular cuál es la ganancia del dolor. Entonces, van a generar casi que un estado como medio relacionado al placer, y van también a permitir la activación de otras neuronas, entonces mediante la liberación de serotonina. Entonces ellos van a hacer la regulación de ganancia, que es qué tanto dolor debo percibir, y de hecho esto se estudió mirando pues los tipos de neuronas que hay en esta zona, y se encontraron dos tipos de células, que son las células OFF y las células ON. Entonces esto se hizo con un experimento en ratas, en el cual literalmente se pone una rata como en una plancha de calor y se le apuntaba con un láser térmico a la cola, y se medía el tiempo en el que el calor iba presentándose e iba aumentando de intensidad hasta el momento en que el ratón retiraba la cola, ya por el estímulo. Entonces tenemos unas células OFF que ellas apenas empieza un estímulo doloroso, particularmente térmico, ellas empiezan disparos secuenciales, ¿sí? Con un patrón, hasta el punto en el que ya no toleran más porque ya el dolor está haciendo daño, pues ya superó la capacidad de procesamiento del circuito, entonces ya las neuronas OFF paran, se da el retiro del estímulo e inmediatamente empiezan los disparos de las células ON, que lo que van a hacer es disminuir el impulso que estaban intentando bloquear las células OFF. ¿Sí? Entonces es un sistema de disparo alternativo que va a permitir cierto grado de tolerancia con una secreción, con una liberación ocasional de serotonina, hasta que finalmente se da el proceso ON y ya se activan otras estructuras superiores. Entonces, para eso se identificó esta situación en la que se llama el control inhibitorio difuso de la noxa. Entonces, eso plantea que el dolor inhibe dolor. Entonces, si yo genero dolor en otras estructuras, voy a disminuir el dolor pues, que sentimos. De ahí viene básicamente lo que uno siempre hace cuando lo pica un mosquito, me pica el mosquito, me enroncho por el mosquito, y entonces lo que voy a hacer a continuación para disminuir la sensación de dolor que me generó la picadura de mosquito, me voy a pellizcar, me voy a pegar, me voy a hacer la cruz sobre esa lesión para que uno de los dos dolores, para que el dolor que yo me estoy autoinfligiendo disminuya el dolor patológico que sufrí directamente por una noxa. Entonces, básicamente en eso se trata. Ahora, esos son los controles locales. Una vez ya se realizó el primer relevo y entregamos la información a la neurona de segundo orden, vamos a tener cómo se da el traslado de la información a estructuras superiores. Entonces, estas son las vías ascendentes. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Vamos a generar una serie de conexiones espinocorticales que van a causar una respuesta consciente del dolor, van a iniciar procesos de evitación, van a generarme activación simpática como una respuesta al dolor y van a darme un componente emocional con respecto a lo que siento frente al dolor. Entonces, tenemos tres tractos importantes, que es el primero, el tracto espinotalámico, que es el más importante. Este se ubica en el cordón lateral contralateral del estímulo percibido, y tiene dos componentes, el lateral y el anterior. Más importante para nosotros es el lateral, que es el que va a mandar la información y es el que se encuentra localizado en esta porción de acá que hemos acabado. Ahora,
Este cordón este tracto tiene una organización somatotópica dependiendo de dónde venga el estímulo. Entonces, en las porciones más mediales voy a encontrar la información proveniente de estructuras de los segmentos cervicales, y los segmentos lumbosacros van a encontrar su información en una porción más lateral del tracto. Entonces, este tracto recibe información, como digo, contralateral, ¿sí? Hay una decusación en el nivel medular donde ingresa el dolor. Se genera... Ay, ¿qué pasó aquí? Se genera el ascenso por el tracto espinotalámico, y este va a entregar la información ya en el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, que es el que se va a encargar de hacer el manejo de la información del dolor a nivel central. Otro de los tractos que vamos a tratar es el espino reticular, en el cual se maneja información casi que de tipo visceral. Esto se ubica en la lámina 5. La lámina 5 es una lámina pues aquí intermedia en el asta dorsal, que va a recibir pues información de las vísceras, y se va a ir también por el cordón lateral un poco más adelante al tracto espinotalámico. Y esto lo que va a hacer es que es un tracto que, como bien es una estructura que recoge información visceral, tiene muy poca modulación endógena, por eso los dolores son de tan difícil interpretación, y van a entregar la información a la formación reticular y a los núcleos intralaminares del tálamo, que son núcleos que no tienen control inhibitorio. Son los únicos núcleos que van a permitir que se generen estímulos constantes que no pueden ser inhibidos y que además no tienen un centro de entrega de información directa. Entonces, por eso hacen como una entrega generalizada de la información a toda la corteza, lo que imposibilita la localización del dolor visceral, hasta que se vuelve un dolor somático y ya es de fácil localización. Entonces, por eso las características del dolor visceral. Y por último, que es un tracto pues muy poco estudiado y casi que relativamente de nueva identificación en estos manejos pues del dolor, es el tracto espinomesencefálico, principalmente un componente que es espinocerebeloso, en el cual entrega información tanto a neuronas que se encuentran en las capas más superficiales del asta dorsal como en las capas más profundas, y ellos van a entregar información a dos sitios. La sustancia gris periacueductal, que va a entregar finalmente información también a la amígdala para darle el tinte emocional al componente de dolor, y a los núcleos parabraquiales. Estos núcleos parabraquiales se encuentran localizados en el mesencéfalo a nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y estos núcleos se han dado cuenta que tiene el potencial de ser un target para estimulación cerebral profunda, porque generan un estado de hedonia. Entonces, estos núcleos se encargan de que haya placer en el dolor. Entonces, se cree que al lograr estimular esos núcleos parabraquiales puede haber un cambio en la percepción de dolor. Eso es a modo de dato curioso. Y ya por último llegamos a nivel cortical, que es la matriz del dolor. Entonces, es donde se va a interpretar el dolor. Las primeras zonas de interpretación del dolor son las zonas a nivel cortical, donde tenemos la corteza somatosensorial primaria y la corteza somatosensorial de identificación, pues de localización inferior. Tenemos el giro anterior del cíngulo, la porción anterior del giro del cíngulo, perdón. Y otra estructura bien importante es la corteza insular, que viene a ser el área 16 de Broca, donde se ubica que en la porción posterior de la ínsula es como el centro principal de procesamiento del dolor a nivel central. Entonces, todo esto está mediado pues, por la serie de conexiones que ya hemos visto antes. Entonces, cómo la amígdala va a recibir información de la sustancia gris periacueductal, que en realidad viene después mediada por la porción hipotalámica, que va a ser parte de la regulación que va a conectar por el circuito emocional a la amígdala y el área septal, los procesos pues, casi que de gratificación secundaria al dolor. ¿Sí? Entonces, eso es como a nivel central. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas empiezan a ir mal?
La cronificación del dolor se puede dar por varios mecanismos de sensibilización. Entonces, en general la sensibilización es un proceso adaptativo normal, pero si se cronifica la sensibilización, sea periférica o central, ya empieza a haber una enfermedad asociada de características crónicas. Entonces tenemos, a nivel periférico, principalmente en las terminales libres, tenemos que hay un estímulo, un estímulo de una noxa, que nos va a causar un aumento de los mediadores inflamatorios locales, ¿sí? Esto va a hacer que se aumente la transducción del estímulo a nivel central. Entonces, el potencial integrado pues va a aumentar. Entonces, todas las sustancias que van a estar pues, involucradas son estas que vemos aquí abajo y como podemos ver, algunas de estas sustancias pues tienen, por ejemplo, pues las prostaglandinas, son unos targets pues, de manejo analgésico que nos explica por qué es útil los medicamentos COX-2 para la parte del manejo del dolor, porque ellos lo que nos van a hacer es que nos van a interrumpir esta primera parte periférica para disminuir los mediadores inflamatorios locales y así tratar de interrumpir esta transducción del estímulo. Una vez ya se ha dado la estimulación prolongada, tenemos un montón de marcadores inflamatorios liberados, nos vamos al ganglio de la raíz dorsal, que entonces se va a dar la sensibilización periférica. Y es que a este nivel ya tenemos los canales que les mostré, los canales de sodio y canales de potasio activados por voltaje, que ya nos van a modular cuál es la excitabilidad de este proceso doloroso. Entonces, cuando hay alguna alteración, sea genética o sea estructural, de estos canales por una sobreexpresión en casos patológicos como cuando disminuye el pH, están procesos inflamatorios, voy a tener un aumento en la intensidad de la percepción del dolor. Entonces es como la alodinia por calor. Sí, hay un estímulo doloroso que simplemente estoy exacerbando. Ahora, cuando este estímulo persiste y ya se empiezan a generar cambios a nivel central, lo que vemos es que se genera un aumento de la liberación de glutamato a nivel del DRES, que si persisten los niveles elevados de glutamato, se va a dar la aparición de los receptores de NMDA. Normalmente a nivel periférico no hay tantos receptores de NMDA y la mayoría se encuentran inactivados porque los principales receptores a nivel del DRES son AMPA y crenato. Pero cuando el glutamato se eleva pues ya a niveles extraordinarios, pues voy a tener ya una activación de los NMDA, que lo que van a causar es una liberación y un aumento del calcio intracelular. Eso sumado a que vamos a tener una activación de la microglía, porque se han dado procesos pues de lesión nerviosa que me han generado liberación de ATP por daño axonal. Entonces esto me va a dar la activación de la microglía, que lo que me va a aumentar es la sensibilidad de los receptores postsinápticos. Entonces peor dolor, tengo NMDA que nunca está activado y lo estoy aumentando la sensibilidad de estos receptores. Y además tengo unas interneuronas que normalmente me logran modular esta respuesta, pero lo que estoy haciendo es que las estoy bloqueando, entonces estoy perdiendo poder inhibitorio sobre estas sinapsis. Entonces, esto lo que va a causar es un proceso de sensibilización central, donde no solamente voy a activar las neuronas de dolor, sino que además voy a empezar a activar otras modalidades de sensibilidad que van a empezar a causar otros síntomas. Entonces ahí ya voy a empezar a tener parestesias y disestesias, porque se me empiezan a activar otras modalidades. Entonces ya empiezo con dolor al tacto, ¿sí? Entonces, esos como los principales cambios que se dan, que normalmente son adaptativos. Una vez uno libera los estímulos de inflamación, esto vuelve y se regula. Pero si esto persiste en el tiempo, ya tenemos la aparición del dolor neuropático, que es cuando se vuelve patológico. Entonces aquí tenemos el mismo esquema que teníamos antes. Ahora vemos que en ausencia de estímulo hay dolor. Con estímulos no dolorosos hay dolor. Y ya si le metemos de verdad estímulos dolorosos, pues aumenta no solo el dolor, sino también el tiempo de duración del estímulo doloroso. Entonces, eso se puede dar
por múltiples causas. Podemos tener lesiones periféricas, lesiones centrales. Entonces ahí podemos tener ACVs, lesiones de médula espinal, esclerosis múltiple, y a nivel periférico, entonces lesiones tipo herpes zóster, neuropatías periféricas como la neuropatía diabética o incluso neuropatías por tóxicos inducidas por medicamentos. Entonces, lo que tenemos es que pues, se van a dar una serie de interacciones a nivel central que nos van a causar que la percepción del dolor pues aumente y sea patológica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es un dolor neuropático? Ahí tenemos, en este caso, pues tenemos una sumatoria temporal de los procesos de dolor tras un estímulo repetitivo que no ha cesado, entonces no me ha dejado que estos procesos adaptativos finalicen, sino que se cronifiquen. Tenemos una presentación espacial difusa porque, como ya vimos, no nos está activando una única modalidad, sino que nos está activando múltiples modalidades, y aparte, por conectividad nos empieza a afectar otros niveles medulares, y también nos disminuye el umbral del dolor. Lo que va a causar es que se generen unas maladaptaciones en la neuroplasticidad. ¿Sí? Entonces, tenemos dos mecanismos de dolor neuropático. Uno es la injuria nerviosa estructural y los otros son las ectopias. Entonces, pues cuando tenemos una injuria nerviosa estructural, es básicamente que hay una lesión que nos va a causar retracción del axón. Entonces, cuando un axón se corta, inmediatamente este se retrae y empieza a morir de adelante hacia atrás. Sí, pues que empieza a hacer un proceso de dying back. O cuando tenemos degeneración waleriana, que es una degeneración anterógrada que se da en la porción proximal del axón, que puede ser en lo que quedó residual tras una sección axonal, o se puede dar a nivel del ganglio o incluso en la proyección central. Entonces, lo que esto va a hacer es que todas estas estructuras en las cuales se generó una pérdida de conectividad tiene el potencial de generar dolor. Entonces, para eso tenemos esta grafiquita chiquita, que es que se genera una noxa, y apenas se genera una noxa tenemos el impulso eléctrico que se transmite, que es básicamente todo lo que ya les he mostrado de cómo se transmite la información de forma eléctrica para que sea procesada a nivel central. Pero también tenemos otro tipo de transporte secundario que nos va a indicar que hay una injuria, y es el transporte axoplásmico, que se da en el transcurso de centímetros por día, porque aquí se da es la movilización de proteínas y la movilización de moléculas. Entonces ahí es cuando hay cambios en la estructura de cómo son los receptores que se expresan en las diferentes membranas, ¿sí? Entonces este transporte exoplásmico es mucho más lento, y eso lo que nos va a causar son cambios anatómicos estructurales a nivel de los nervios, que finalmente van a generar la presencia de dolor. Entonces, los cambios que tenemos cuando se genera una injuria es que tenemos que hay un cambio en la cantidad de proteínas que se sintetizan y que se envían a las proyecciones. Entonces, estas pueden aumentar o disminuir. Esto se da por transporte exoplásmico. Tenemos la disrupción del transporte de moléculas. Entonces, empezamos a tener acumulación de ciertas moléculas que no solían acumularse en unas zonas anormales, que son los sitios donde se generó la injuria. Entonces aparecen los neuromas, las zonas de desmineralización o los bulbos de retracción. Entonces, de hecho, esa es la imagen que vemos aquí a la izquierda, que esta es una imagen en la cual se pintaron los receptores, los canales de calcio sensibles de voltaje, los NAV 1.7, y se vio que había una sobreexpresión de estos canales de sodio en las regiones donde se había presentado el corte axonal. Entonces, donde se estaba generando el neuroma, ahí se estaban acumulando todos estos canales de sodio anormales en cantidades exageradas, que lo que van a causar es que se genere una hiperexcitabilidad eléctrica local y la aparición de descargas ectópicas. Entonces, esto va a generar que estos axones dañados sean aún más susceptibles a la activación y a la generación anormal de estímulos.
Y pues claramente todo esto va a generar que el transporte iónico se vea alterado y me va a aumentar la excitabilidad eléctrica y finalmente va a impactar a nivel genético en la transcripción proteica y en las modificaciones post-transcripcionales que sufren ciertas proteínas. Entonces, cuando se generan esas descargas eléctricas ectópicas, ese es nuestro segundo mecanismo, estas pueden ser espontáneas o provocadas por estímulos, que es que se genera un estímulo anormal en un sitio anormal. Entonces, hay una electrogénesis con un marcapasos ectópico, ¿sí? ¿Esto qué puede suceder? Y es que cuando se estimula un sitio de estos marcapasos ectópicos, la manipulación mecánica me va a aumentar la traducción y la generación de estímulos. Entonces, ese es el origen de cómo se da el signo del túnel semiológico, que es cuando se hace pues, la percusión directa sobre el nervio, pues va a haber activación de este por efecto mecánico y se van a dar la aparición de estímulos aberrantes. Mientras que si se hace la resección del sitio del neuroma o incluso los bloqueos anestésicos locales, un bloqueo regional, va a haber disminución de la generación de los impulsos. Entonces, tenemos múltiples sitios de electrogénesis que van a depender pues, de la etiología del dolor neuropático de la persona. Entonces, pues se puede dar en neuropatías por atrapamiento, que es lo que usualmente explica por qué el dolor neuropático en las hernias distales. Igual en las neuropatías malignas, pues secundario procesos oncológicos compresivos, parches de desmielinizantes, neuritis, en la polineuropatía diabética, causas postvirales o intoxicaciones. O incluso por agentes irritativos que van a promover que estas zonas ectópicas se vuelvan aún más sensibles. Entonces podemos tener diferentes estímulos de diferentes clases e incluso pueden ser endógenas como la liberación exagerada de catecolaminas cuando tenemos un estado de dolor crónico simpático que aumenta los niveles de adrenalina en sangre y eso va a generar que haya mayor predisposición para el dolor en zonas que ya previamente son electrogénicas. Entonces, algo que sí me pareció importante es que a pesar de que se puede generar un daño distal en la prolongación periférica, el 75% de los focos se van a reflejar en el ganglio de la raíz dorsal. Este es el sitio pues, que es más electrogénico y que nos va a causar la mayor cantidad de descargas, porque lo que se está viendo es que a nivel del ganglio de la raíz dorsal se empiezan a perder interneuronas de regulación ahí local, y es que cada una de estas neuronas que va a tener un axón lesionado simplemente va a generar procesos de hiperactividad en el ganglio y va a generar activación de más neuronas que no están comprometidas. Entonces eso es lo que va a causar, que nos va a activar estructuras cercanas, ¿sí? Entonces porque hay emparejamiento enfático, entonces hay una transducción eléctrica entre estructuras cercanas que están diciendo, oye, yo estoy dañada porque el otro no nos enojamos prácticamente, o también vamos a tener mecanismos paracrinos no simpáticos, no sinápticos, y es que va a haber liberación de factores inflamatorios que va a generar que las otras neuronas alrededor pues sientan el estrés que está generando esta neurona lesionada y reaccionen acorde. Entonces, esas son como, hasta ahí llega como el entendimiento de cómo se genera el dolor neuropático y cuáles son los mecanismos de control que tenemos. Ya teniendo eso claro, que espero que de verdad les haya quedado claro, intenté ser lo más explícita posible en cómo se genera el dolor y cuándo se patologiza. Vamos a ver qué opciones quirúrgicas tenemos. Esa parte pues es mucho más rápida, son varias opcioncitas, pero pues no me adentro tanto en ellas. Y vamos a empezar entonces a ver cuáles son los principios de la cirugía de manejo del dolor. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Así está ahí. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Estuvo muy, muy bien explicado, muy bonito y muy bien explicado, muy educativo. Yo no tengo ninguna pregunta, no sé si alguno de los muchachos algo. Si no, entonces sigamos. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Seguros? Sigamos. Entonces, ya cuando hablamos de los principios generales de la cirugía del dolor, entonces lo más importante siempre va a ser la selección del paciente, porque no todos los pacientes son candidatos a cirugías de manejo del dolor, no solo
por el tipo de dolor que presenten o por la causa de cómo empezó el mecanismo de dolor, sino pues por muchos otros factores que hay que tener en cuenta, porque esto no es una cosa que se va a limitar a un daño neuronal específico, sino que va a tener repercusión en otros aspectos fisiológicos del paciente. Entonces, lo ideal es pues, que sea un paciente con un dolor crónico, severo, que tenga una zona de dolor definida. Entonces, esos pacientes que tienen dolor indefinido, que tienen dolor aquí y allá en todas partes, pues no van a tener una muy buena respuesta, porque no va a haber un lugar que se pueda identificar como potencial, que pueda generar una potencial mejoría. ¿Sí? Cuando hablamos ya específicamente de dolor neuropático, estos son los que tienen el mejor resultado en el manejo del dolor, porque usualmente se logra adjudicar el dolor al daño de una estructura nerviosa en particular. También hay estudios para dolor vascular, dolor somático, dolor visceral, pero no han mostrado tan buena efectividad a comparación del dolor neuropático. Y siempre que se va a seleccionar un paciente que tenga el potencial de tener un manejo quirúrgico para el dolor, debe haber una evaluación multidisciplinaria entre neurocirugía, anestesio, particularmente clínica del dolor, psiquiatría y fisiatría, quienes van a, pues, a valorar todo el paciente en un contexto global y determinar que no haya presencia de conflictos laborales, legales o médico-legales que se relacionen a cómo inició el dolor o cómo este ha estado progresando. Porque ahí siempre va a haber un sesgo en cuanto a la ganancia de verdad de obtener una mejoría. También que los pacientes tengan una adecuada red de apoyo, tanto para el manejo prequirúrgico, intraquirúrgico y postquirúrgico, porque pues va a requerir un acompañamiento constante. Y lo que más nos va a determinar es que se va a realizar una prueba piloto en el cual se debe obtener una mejoría de por lo menos el 50% del dolor, que nos pueda indicar que el paciente de verdad se va a beneficiar de una intervención quirúrgica. Entonces, tenemos múltiples intervenciones y las intervenciones van a apuntar a diferentes niveles de lo que he mencionado hoy. Entonces, tenemos intervenciones a nivel del nervio periférico, que son la estimulación transcutánea, la estimulación del nervio periférico directa o la adresectomía microquirúrgica, que son procedimientos lesionales. A nivel de la médula espinal tenemos la estimulación de la médula espinal. Hay unos procedimientos destructivos que no voy a mencionar aquí, que son la cordotomía y la mielotomía, porque son un poco más orientados al dolor oncológico, entonces pues decidí no mencionarlos. También tenemos pues a nivel cerebral, y entonces ahí tenemos los estimuladores profundos y los estimuladores de corteza precentral, y finalmente los dispositivos de administración de medicamentos intratecales. Entonces tenemos las bombas de infusión que pueden activar varios niveles. Entonces, el primero es la estimulación transcutánea. No es estrictamente quirúrgico, es un procedimiento pues que casi que debe hacerse en todos los pacientes que van a iniciar un manejo del dolor. Lo que apunta es que con estos electrodos pues, se van a localizar en la piel, usualmente en el borde del área del dolor, como para intentar delimitarla, y dentro del área dolorosa, y lo que van a hacer es generar corriente eléctrica, que la idea es que generen parestesias, entonces que esas parestesias empiecen a reemplazar las sensaciones de alodinia o de hiperalgesia. Esto se utiliza para dolor de origen periférico. Tengo que tener una superficie que sea accesible para los electrodos, y que yo los pueda aplicar en una zona proximal a la lesión, ¿sí? Usualmente son pacientes que llevan más de 6 meses de dolor, que tienen estabilidad psicológica, que pues están en proceso todavía como de rehabilitación, terapia. Los usos del dolor pues son varios, que son la mayoría de lo que vemos nosotros. Dolores axiales lumbares, torácicos, escapular, inguinal, de todo. Es susceptible de manejo con terapia transcutánea. Y lo ideal, como mencioné, es posicionar en las zonas de transición del dolor, ahí es donde más como se va a ver acción. Y usualmente esto pues siempre va a acompañar de terapia física. No es como tal un procedimiento quirúrgico, pero siempre va a ser el primer paso. Ya después tenemos la estimulación del nervio periférico, en el cual se posiciona uno o varios electrodos en contacto con el nervio periférico específico profundo que está generando el dolor. Entonces ahora se posiciona no solo como que contacte un área específica del nervio, sino que trate de estar casi que una gran parte del trayecto del nervio
todo pues con guía percutánea o con guía ecográfica, y esto pues logra que no solo se estimule el nervio, sino que incluso logremos llegar a zonas como más proximales para que logre estimular troncos neurales. Entonces, por ejemplo, aquí en las imágenes vemos, este es el caso de una neuralgia trigeminal izquierda, en el cual se realizó una estimulación del ganglio de Gasser, se realizó un abordaje transfacial por el foramen oval, se identificó pues aquí el ganglio de Gasser, y se posicionaron aquí los electrodos a este nivel, que después fueron tunelizados por una vía retroauricular hasta el bolsillo del generador, se logró colocar a nivel clavicular. Con eso se logró pues un buen control del dolor, y también este caso de neuralgias occipitales. Entonces esta es una neuralgia occipital izquierda que tiene un electrodo que quedó pues bien posicionado en todo el recorrido del nervio occipital, pero pues este segundo electrodo migró a nivel cervical, este electrodo se apagó, este dejó de estimular, y se logró un buen control únicamente con este electrodo que tenía bien posicionado. Y pues aquí la batería. Entonces, pues estos son pues para patologías específicas. La que más ha mostrado mejoría es precisamente la del manejo trigeminal. Y el problema es que muchas veces cuando se colocan estos nervios a nivel periférico en las extremidades, principalmente pues tenemos un nervio mixto, no son nervios puramente sensitivos como es el trigémino, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una estimulación mixta. Entonces, cuando se tiene una acción mixta del nervio, pues si yo le subo mucho la amplitud al estímulo, no solamente voy a hacer el efecto sobre la parte sensible, sino la parte motora. Entonces empieza el paciente con contracciones, temblores, pues que van a limitar la utilidad de la técnica. Entonces, pues esa es una dificultad que todavía hay, pero pues se logra siempre una disminución de hasta el 78% en algunos de los casos. Y pues los nervios a utilizar, pues los nervios occipitales, trigeminales, directamente en el ganglio de Gasser o en el ganglio incluso en el seno palatino. La aderezotomía microquirúrgica, pues este es el único de los procedimientos lesionales que les traje. Es un procedimiento destructivo que lo que va es interrumpir el circuito del dolor. Entonces, lo que esto va a hacer es que va a apuntarse a que se haya una lesión en los segmentos medulares afectados y adyacentes a los que generan dolor. Entonces, aquí vemos, este es el área de transición pial, aquí en el DRES, y lo que le vamos a apuntar es aquí donde está la flecha, que son las lesiones las áreas más superficiales del asta dorsal. ¿Sí? Entonces, cuando se está llegando al área gelatinosa, que es la lámina 1 y la lámina 2. Entonces, lo que se va a hacer es que se va a dañar lo que es la porción central de la raíz, porque aquí se encuentran estas fibras negras que vemos aquí, son las fibras que transmiten dolor. Estas son las fibras nociceptivas, las fibras ya de tacto, propiocepción, vibración, son las fibras que se encuentran ya en la parte más medial, y las más laterales pues son las fibras de nocicepción. Entonces, la idea es apuntarle a las fibras laterales. También se va a tratar de interrumpir el tracto de Lissauer, que está aquí a nivel de la lámina 1, que es el que nos va a permitir que haya expansión del estímulo nociceptivo 1 o 2 niveles por encima o por debajo de la lesión. Entonces, la idea es también dañar el tracto de Lissauer. Y dañar también lo que es el asta dorsal de la médula, donde hace sinapsis con el tracto espinotalámico, que es aquí ese nivel ya más profundo. Entonces, esas son como el target que yo tengo, y para hacerlo, pues lo que se hace ya es una cirugía abierta con laminotomía. Incluso hay procedimientos que lo hacen guiados por imagen, pero pues lo ideal es hacer una cirugía abierta, en las cuales yo puedo hacerlo a nivel cervical, torácico o lumbar. Entonces, lo único que va a cambiar es la angulación. Entonces, si yo tengo a nivel cervical, lo que voy a hacer es localizar, partiendo de la línea media central, ¿sí? Yo tengo aquí la línea media, voy a mover las raíces hacia la parte posterior para acceder aquí por la porción anterior a la raíz, que es esto. Voy a ubicar ese lugar y voy a entrar en un ángulo de 35 grados a nivel cervical y 45 grados a nivel lumbar. Y lo que se va a hacer es un corte de 2 milímetros de profundidad, y ya con eso logro hacer la interrupción de todas estas fibras. Entonces, aquí vemos.
son 2 milímetros de profundidad lo que debo cortar, y es básicamente la adresotomía. La estimulación de la médula espinal es un modulador, es reversible, y lo que va a causar es que haya una modulación en cómo se procesa el dolor a nivel medular. Entonces, va a afectar las fibras gruesas, esto es lo que es la raíz dorsal, el tríceps, el astado dorsal y el cordón posterior, y lo que voy a hacer es que voy a cambiar dolor por parestesis. Entonces, también, dolor crónico intratable es muy utilizado en el síndrome de cirugía de espalda fallida, muy común para nosotros, en los síndromes dolorosos regionales complejos y en los dolores de diferentes orígenes. Entonces, por ejemplo, este es el caso de una paciente que tenía un síndrome doloroso complejo, regional complejo, que incluso vemos que tiene unos cambios tróficos aquí en la piel, tiene las uñas largas porque no se las puede cortar por el dolor que eso le implica. Se le realizó la colocación de un estimulador a nivel de C7, C3, C7, de electrodos pues a nivel medular, y posterior a la cirugía la paciente resolvió los cambios tróficos y ya se pudo salir manicure. Entonces, muy buena respuesta. La efectividad de este procedimiento pues da una satisfacción subjetiva hasta el 95%, pero sí se ha visto en los estudios histológicos que hay una disminución de las citoquinas proinflamatorias ahí a nivel local, e incluso aumentan las proteínas neuroprotectoras en los estudios de líquido cefalorraquídeo. Entonces, sí hay un cambio en cómo se da la interacción ahí a nivel medular. La idea es pues se puede hacer un abordaje abierto o incluso pues percutáneo, y tenemos los electrodos lineales o de disco, los que pues normalmente vemos, la verdad no es que yo haya usado muchos, son los electrodos lineales. Entonces, por ejemplo, este es un caso de un paciente con un síndrome de espalda fallida que tiene compromiso pues, a nivel lumbar, y lo que se hizo fue poner la estimulación por encima de los niveles afectados. Entonces se colocaron los electrodos a nivel de T10, T11, y el estimulador pues, se puso a nivel lumbar, y con eso se logró un adecuado control del dolor. Entonces lo que dice aquí, la mejor localización de los electrodos es un nivel por encima del segmento comprometido. Y ya tenemos a nivel cortical la estimulación cerebral profunda, que usualmente se utiliza en el dolor neuropático intratable. Hay reportes desde el 1954, pero en realidad todavía no está aceptado por la FDA en Estados Unidos como un proceso, pues, como un procedimiento válido para manejo del dolor. Pero lo que tenemos, en lo que sí se ha usado, pues off-label, pero se ha usado, es que se puede usar en dolor posterior a eventos vasculares. Eso es como lo que más evidencia hay en los pacientes que han presentado ACVs de tipo isquémico, presentan dolores vasculares secundarios que han tenido una respuesta a la estimulación cerebral profunda. Cuando hay dolor de miembro fantasma en pacientes amputados, lesiones de plexo braquial, e incluso se ha hecho de forma como, muy experimental en la esclerosis múltiple, dolor de origen genital y dolor facial. Y los targets funcionales que se han usado son principalmente 3, los otros son muy experimentales, pero se ha utilizado el núcleo ventral posterior lateral del tálamo para el dolor corporal en extremidades, ventral posterior medial del tálamo para el manejo del dolor facial, y la sustancia gris periacueductal para manejo del dolor oncológico. Otros pues, que se han utilizado son la corteza anterior del cíngulo, el borde posterior de la cápsula interna, y estos para determinar pues, potenciales de manejo, pero pues todavía no está como muy aceptado. Se ha visto que las plexopatías, entonces por lo menos en las lesiones del plexo braquial, que es lo que más se ha utilizado, hay una eficacia hasta el 50% en la resolución del dolor, y en el miembro fantasma hasta el 89%, que es lo que más ha mostrado mejoría. Ya casi, tranquilos. Lo otro que tenemos es la estimulación de la corteza precentral, que pues lo que se hace es en los dolores de origen central. Lo que se intenta lograr es que la estimulación cortical de las áreas motoras logra inhibir la hiperexcitabilidad talámica. Eso es como la premisa por la cual se rige.
Sin embargo, hay muy poca información en realidad de cómo funciona que la estimulación de un área motora logre que me inhiba un área sensitiva, pero pues se cree que es por la hiperexcitabilidad talámica, que yo al lograr mayor control cortical logro inhibir un poco la información que está pasando por el tálamo. Entonces, pues las indicaciones también lo mismo, pero lo que sí hay que tener muy en cuenta es que la vía somatosensorial y tiene que tener una lesión, pues que me explique por qué se está causando esos fenómenos de dolor, pero que la vía córtico-espinal debe estar intacta, porque si no, pues no va a haber un feedback adecuado con el tálamo y no me va a lograr un control del dolor. Patologías por las que se puede usar, múltiples, vasculares, neoplásicas, degenerativas, inflamatorias, radioterapia, posquirúrgicas, traumáticas e incluso periféricas que tienen un impacto a nivel central. Entonces, neuralgia trigeminal, avulsión del plexo braquial y síndrome del miembro fantasma. Se considera que estas terapias son exitosas si logran una reducción del 50% del dolor, y esto se ha logrado en el 56% de los pacientes. Y curiosamente la que mejor ha mostrado efectividad son las del dolor facial, que tiene que ser el 68 y el 85% se logra un control adecuado del dolor. Entonces, pues esto, como les digo, el mecanismo no se entiende muy bien, pero pues es como la última línea de defensa que tenemos en casos muy complejos que no han mejorado con nada más. Y ya lo último que tengo son las bombas de infusión intratecal, que estas sí las hemos usado pues con cierta frecuencia, en los cuales pues se trata de hacer una neuromodulación química, ya no eléctrica, de los circuitos de dolor. Entonces, la idea de que la administración sea intratecal es que va a disminuirme los efectos neurotóxicos asociados a la aplicación sistémica de estos medicamentos, principalmente de los opioides. La idea es que se puede manejar en los pacientes que tienen un nivel medular de T2 hacia abajo, ¿sí? Ya para niveles superiores es muy complicada la colocación de estos dispositivos y se opta por estimuladores medulares. Cuando no se ha logrado un alivio del dolor con opioides sistémicos y ya se están usando dosis bastante elevadas, que los pacientes tengan una esperanza de vida mayor a 3 meses, porque pues son dispositivos de alto costo que deben superar los 3 meses de uso por lo menos, y que haya una respuesta favorable a una dosis, a una aplicación de una dosis intratecal de morfina, ¿sí? Entonces esta es como la prueba terapéutica que se le hace. Patologías múltiples, entonces principalmente el síndrome de espalda fallida. Otras que también manejamos, condilitis anquilosante, enfermedades reumatológicas, neuropatías periféricas y trauma raquimedular. Se considera que las bombas de infusión intratecal son eficaces si hay una mejoría del 20% del dolor en la escala visual análoga al dolor. O sea, solamente con una mejoría del 20% yo ya puedo justificar la colocación de uno de estos dispositivos. Entonces, normalmente se logra de un 84.5% de manejo del control del dolor contra un 70% que se logra con un manejo convencional con opioides sistémicos. Entonces, sí hay una mejoría de más o menos 15% del control del dolor con un manejo de una bomba intratecal. Y también se ha visto que en dolor oncológico difuso, pues, hay una mejoría también del 61%. Entonces, pues en realidad son pues todo lo que les he mostrado son múltiples intervenciones que tienen un beneficio, claro, que deben de ser muy bien seleccionados los pacientes, en general porque no todos los pacientes aplican para las mismas cosas, no todos los pacientes son candidatos, no todos van a tener una respuesta adecuada. Entonces, pues tenemos muchas opciones terapéuticas en las cuales podemos pues hacer incursión, que en realidad muchas de ellas no las hemos manejado, lo que más hemos manejado son las bombas de infusión intratecal y en una que otra ocasión los estimuladores de corteza precentral, pero en realidad pues nuestra exposición como tal ha sido un poco limitada a la parte de manejo del dolor quirúrgico. Esa fue una de las razones por las cuales elegí también el tema, como para conocer un poco más de lo que hay a disposición y saber pues que son de manejo del neurocirujano y que pueden ser manejadas pues por un equipo multidisciplinario, pero van a tener un impacto importante en
en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y ya. Muy bien. Mil gracias por la revisión del tema que hiciste. La verdad me parece